A ver, hay varias preguntas que yo quiero motivarles a ustedes para la siguiente ronda. Me parece muy importante recordarnos las tesis jurisprudenciales. Habría que recordar también la que decide la Suprema Corte reconocer el estatus también de los gobernadores para pedir que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública en sus estados. O sea, aquí en una interpretación que hacen de la Constitución, yo digo violentando la Constitución, puesto que el jefe supremo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en este país es el presidente de la República. Él es la autoridad, y voy a esto, porque es la autoridad que no puede de ninguna manera rehuir la responsabilidad, la autoridad en turno, llámese como se llame en cada sexenio, la autoridad que tiene la responsabilidad, ahora sí que histórica, de haber encomendado a las fuerzas del Ejército y de la Naval tareas que no corresponden a su investidura. No voy a argumentar más, llegará el momento efectivamente de que profundicemos cómo son educados, cómo son formados las autoridades castrenses para realizar su tarea. Ese es otro tema, tendremos que discutir si tiene que ser así o no, ese es otro tema, pero lo que sí definitivamente es que no están de ninguna manera formados para emprender tareas que están inscritas para el ámbito civil. Y eso nos ve, y esa es la primera pregunta, eso nos refleja una situación que hay que poner en la mesa de la discusión. Yo no quiero de ninguna manera rehuir la discusión respecto a la participación del Ejército, pero me parece que el problema de fondo no es ese. El problema de fondo es ciertamente cómo México, junto con prácticamente todo el mundo y sobre todo prácticamente toda Latinoamérica ha seguido la directriz desde Washington respecto del enfrentamiento de el narcotráfico, las drogas, etcétera, y cuando en una doble moral parte de la infraestructura que tiene Estados Unidos está precisamente montada en el blanqueo de los recursos fenomenales que Estados Unidos recibe de la venta de drogas. O sea, eso hay que decir. Cuánto venden, quienes producen, quienes llevan a Estados Unidos, eso no tiene nada que ver con lo que ganan respecto de cómo se multiplican las ganancias en el narcomenudeo concreto en Estados Unidos. Es un problema grave que me parece que ya está en la discusión también internacional, pero hay que mencionarla. Ahora, las tareas que realiza la autoridad han sido cuestionadas, por supuesto que sí. Yo recuerdo la discusión de manera general, la argumentación, si nos damos una revisadita en el diario de debates en la época en que Zedillo mandó al Congreso de la Unión la ley para constituir la Policía Federal Preventiva, recordaremos que parte de los argumentos que él esgrimía era tener una policía que pudiera resolver los problemas de la ciudadanía, y nos la vendió como la gran panacea para resolver el problema, desde entonces cuestionado, de las cooptaciones de las policías, de la falta de profesionalismo de las policías, y cuando digo falta de profesionalización, incluso el no reconocer los pendientes que el Estado tiene para formar las policías, no solamente para pagarles bien, sino para formarlas en ese quehacer, en ese trabajo que debería ser el más digno, el más honorable para cualquier persona. Está realizando un trabajo de policía. Yo siempre he dicho que el reto de los policías en nuestro país es que nosotros garanticemos la ruta que lleve a un policía, hombre o mujer, a jubilarse con honores. Eso ni siquiera se discute, ¿no? Y entonces lo que estamos discutiendo es lo otro, las repercusiones, pero el problema de fondo es el que tenemos que discutir. Ahora, el presidente Peña lo quiere resolver mandándonos un paquete de reformas a 10 artículos de la Constitución. Por cierto, sacamos el del 73 que tiene que ver con la desaparición forzada y tortura y lo resolvimos aparte. Dijimos, no nos esperemos porque estamos aquí empantanados en los otros dos grandes temas de ese paquete.
Pero ¿es la solución desaparecer las policías municipales? O sea, ¿quiere decir que la policía estatal puede garantizarnos, vamos a constituir una policía federal? A ver, el problema es que la cooptación, la falta de profesionalismo, la corrupción y la impunidad permean los tres órdenes de gobierno. No es que tengas un orden de gobierno ejemplar. La Policía Federal Preventiva, constituida en los tiempos de Zedillo, no solo no sirvió, sino que lo que únicamente lo único que nos derivó en una gran inversión, en tener un gran cuerpo de miles y miles de personas en la Policía Federal, pero al final de cuentas tuvo que tomar la decisión, por supuesto que ahora no solamente lo decimos nosotros, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de poner una situación de gran debilidad al Ejército y a la Naval en tener responsabilidades para los que no están formados. La violación a los derechos humanos no es gratuita. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de la cadena de mando, algo muy cuestionado. Ese es el segundo tema. Ya entraría a la parte que tiene que ver propiamente al Código de Justicia Militar. Efectivamente, aquí hubo un avance importante atendiendo las recomendaciones de Naciones Unidas en el sentido, por cierto, es verdad, se circunscribió en el artículo 50.